Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Hoy con nosotros tenemos la suerte y el placer de entrevistar a Osvaldo Arce, General Manager de Loro Resources, donde hablaremos del proyecto que está llevando a cabo en Bolivia. Digo que es una suerte porque Osvaldo es un geólogo experimentado y tendremos la posibilidad de hablar sobre depósitos y mirar de entender un poco la geología de una exploradora como el Loro Resources. Osvaldo, bienvenido al programa. ¿Podrías presentarte y explicarnos un poco de tu formación y experiencia para la gente que no te conozca? Perfecto, Amadeo. Mi nombre es Osvaldo Arce, soy boliviano, he estudiado en Bolivia, en Canadá y en Japón. Tengo un grado de doctorado que en realidad está relacionado con yacimientos metalíferos y también procesamiento de minerales. Tengo experiencia de trabajo en unos 15 países, eh, la mayor parte en Sudamérica, tengo también obviamente en Canadá, Estados Unidos, algo de Europa y Asia. Y en realidad me he dedicado muchísimo al tema también de la investigación, del trabajo que realizo con empresas mineras. En realidad he escrito 3 libros, he sido director también del Servicio Geológico de Bolivia, presidente de la Asociación de Profesionales Geólogos en Bolivia por 7 años, con algunos logros importantes, como por ejemplo tener una nueva sede, eh, haber hecho 45 cursos internacionales en los que hemos capacitado a una gran cantidad de geólogos bolivianos, hemos actualizado en las técnicas modernas, hemos tenido instructores de todo el mundo. Y aparte de eso, en realidad sí he trabajado, como dije anteriormente, en varias empresas y una de las importantes es el Oro Resources. Primeramente trabajé con esta empresa en Perú por alrededor de 3 años y medio y luego se ha visto la oportunidad de trabajar en Bolivia, un país que está subdesarrollado en cuanto al tema de exploración, al tema minero también, no obstante que tiene Bolivia un gran potencial, similar a los países vecinos. Sin embargo, siempre se ha tenido en Bolivia un atraso en cuanto a la exploración y desarrollo de yacimientos minerales. Ese sería en cuanto a la introducción para poder entrar ya en tema, Amadeo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ahora podrías explicarnos un poco brevemente qué es el Oro Resources y cuál es su principal objetivo. Bueno, el Oro Resources es una empresa canadiense basada en Toronto, cotiza en la Bolsa de Valores también de Canadá. Está dedicada a la exploración minera, tiene proyectos en Canadá, en Perú y ahora en Bolivia con el proyecto Izcaízca. Y obviamente en el futuro también hay las posibilidades de que pueda extenderse a otros países. Muy bien, como has contado, ¿no? El Oro tiene tres proyectos de exploración, ¿no? Proyecto de plata y estaño en Isca Isca, en Bolivia. Tiene un proyecto de oro plata en La Victoria, en Perú, que entiendo Ujú. que es lo que estabas trabajando antes, que Sí. luego también podemos hablar un poco, y uno de cobre en Quebec, eso es lo que vi en la presentación. Hoy básicamente quiero que nos centremos en Isca Isca, aunque también podemos hablar un poco de La Victoria, porque creo que Ujú. es el más interesante, ¿no? El que está más caliente. Ujú. Como geólogo en el terreno, ¿podrías contarnos cómo habéis llevado a cabo la descubierta del proyecto, su realización y bajo tu punto de vista, qué es lo que nos encontramos delante? Con todo gusto. Izcaíz, que es un proyecto polimetálico donde se tienen varios elementos como estaño, plata, plomo, zinc, oro, cadmio, indio y, y algunos más como Wolfram. Es del tipo boliviano que se llama porque es asociado con varios metales y se ha denominado en la literatura ya mundial como yacimientos de tipo boliviano porque son polimetálicos y existe en realidad una asociación mineral entre aquellos de alta temperatura con baja temperatura, que están asociados, aunque pertenecen a diferentes tiempos, ¿no? de cristalización y de depositación. Esa es la característica de este yacimiento.
Y de hecho en Bolivia existen muchísimos de estos, principalmente con minerales como casiterita, que son de estaño, que han hecho de que Bolivia sea uno de los mayores productores de este metal, además de también proyectos mineros muy grandes como de Huanuni, siglo XX, que han sido los más grandes del mundo en estaño filoniano, es decir, en vetas. Aparte de eso, la zona también tiene muy importantes yacimientos de antimonio, de bismuto, de wolfram, de varios metales que también son importantes en el mundo, ¿no? Porque hacen que Bolivia Claro. sea uno de los mayores productores de estos metales, aunque no son grandes yacimientos por la falta de exploración, pero son muy importantes en su clase. Entonces, como ya te he dicho, ¿no? Que esto también es un podcast educativo. Cuando tú dices metales de alta temperatura y baja temperatura, ¿a qué te refieres? Baja temperatura, entiendo, por ejemplo, el estaño que se funde, ¿no? A baja temperatura, ¿es esto a lo que nos referimos o es a otro concepto? Eh, es inverso. En realidad, el Ah, estaño y el wolfram son de alta temperatura junto con el bismuto, y de menor temperatura son plata, plomo, zinc y los ¿y otros. por qué se llaman así? Porque estos cristalizan, o sea, se depositan a determinadas Ah, temperaturas. Por ejemplo, el estaño y otros están alrededor de unos 400 grados, y los otros metales que son de menor temperatura por el orden de los 200 a 250 grados. Entonces, la asociación de ambos hacen yacimientos polimetálicos, y de hecho se llaman telescopados porque incluyen estos minerales de alta y baja temperatura. muy bien, muy claro, muy claro. Una de las cosas que me ha sorprendido, ¿no? Es que parece que el depósito es realmente muy grande y de la mineralización continuada. ¿Podrías explicarnos con la información que tienes qué tan grande es el depósito? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? También creo que has creado un modelo conceptual del depósito y cómo se ha generado. ¿Podrías explicarnos un poco? Sí, con todo gusto. Bueno, en el momento no tenemos todavía el cálculo del recurso inferido, pero Ujú. sí hemos visto de que existe una mineralización continua a lo largo del rumbo, que es noroeste-sudeste, por unos 1,5 kilómetros de longitud, por unos 500 metros de ancho y unos 600 metros en sentido vertical. Esto haría de un gran potencial. Todavía, como dije, Claro. no tenemos el recurso inferido calculado, pero es características le darían a este yacimiento una posibilidad de ser uno de los más grandes de Bolivia y uno de los importantes de Sudamérica. Esa sería la característica de este yacimiento en cuanto a su dimensión, ¿no? Pero como digo, todavía hay varias fases que tenemos que ir cubriendo para ya confirmar este yacimiento. La otra pregunta, perdón. Sí, la otra pregunta es que creo que has creado como un modelo conceptual Sí, del depósito, cómo se exacto. ha formado. Con todo gusto. Este tipo de yacimientos se forman primeramente como un volcán. El volcán hace de que todo el material que se encuentra en la cámara magmática pueda expulsarse, y al vaciarse esta cámara magmática que da alimento, llamaríamos al volcán, hace que obviamente este volcán colapse, es decir, se forme una gran fosa circular o semicircular, la cual durante el tiempo geológico es vuelta a reactivarse. O sea, llamamos un modelo de colapso, resurgencia, porque ya este colapso que se produce hace de que ya toda la zona esté fracturada, esté prácticamente ya preparada para volver a reactivarse, y la cámara magmática vuelve a llenarse durante un tiempo geológico que puede ser 2 o 3 millones de años, y nuevamente vuelve a producirse estos cuerpos ígneos que llamamos, que vienen de la parte interna de la Tierra, y en esa fase es donde se forman ya los yacimientos al enfriarse. Los primeros en formarse son, como dije anteriormente, los de alta temperatura como estaño, wolfram, bismuto, y después al bajar la temperatura se van formando
minerales de plata, plomo, zinc y otros. Entonces, la asociación de ambos es de que van formando estos yacimientos polimetálicos. Después de tener esta fase ya de formación, ocurre un brechamiento que es característico de Ixca Ixca y se ve en pocos yacimientos por esa magnitud, por ejemplo, como el Teniente en Chile, donde se tienen brechas, que es material fragmentado, que puede llegar a unos 800 metros de diámetro por unos 700, 800 metros en sentido ¿Qué, vertical. qué quieres decir material fragmentado? ¿Ha habido o Un algún temblor o alguna cosa así? Exactamente, son Ujú, grandes explosiones que se ujú, producen al chocar el flujo magmático que viene de la parte interna de la Tierra con el ujú. agua que está acumulada, que llamamos zona de confinamiento. Entonces, Ajá. esta zona súper saturada de agua que puede llegar a unos 500, 700 metros, en realidad llega a impactarse con este flujo magmático que está por el orden de los 1000 grados centígrados y se producen grandes explosiones. En muchos casos, estas explosiones pueden llegar a superficie y tener sus efectos también de algunos materiales como tobas que pueden extruirse y estas emanar o en realidad eh, distribuirse en las zonas aledañas, o pueden ser Ujú, internas también estas explosiones que llamamos brechas implosivas. ujú. Entonces, brecha se llama al material este fragmentado que tiene un cemento, o sea, el cemento es un material mucho más fino de las mismas rocas que va soportando a este tipo de material fragmentado. Entonces, el mineral que obviamente existía o preexistía vuelve a precipitarse porque estas brechas también producen fusión, es decir, Sí. se funden con la temperatura y vuelve a cristalizarse. O sea que son dos cristalizaciones al menos que ocurren en estos yacimientos con una Ajá. redistribución de los metales Claro. nuevamente de alta, media y baja temperatura. Cuando ocurren estas fusiones o normalmente, ¿implica que aumenta la pureza o el grado del metal en estos procesos o no tiene por qué ser así? En muchos casos sí, porque ya los sectores que se encuentran muy deformados Mm, podrían ser ya trampas que se llaman mineralógicas o trampas ujú. para la mineralización. Pero otro factor importante es también de que la roca, al sufrir este tipo de cambios, se hace más permeable, es decir, que puede ser mineralizada ya en su totalidad, ¿no? O sea, o en Sí, gran parte de ella. Entonces se llama diseminación o por fracturamiento se llaman los stockworks, que son sectores que tienen diversas direcciones de fracturamiento que son mineralizadas. Por tanto, se tienen, por ejemplo, estas brechas mineralizadas, que serían las primeras estructuras, que serían importantes. Después se tienen vetas, que son sectores de enriquecimiento, tipo canales. Luego sí. tenemos los stockworks, que son este fracturamiento en diversas direcciones. Y finalmente la diseminación, que hace que la roca se encuentre con todos sus poros, llamaríamos, mineralizados, cosa que en conjunto se podría ver que es un yacimiento volumétrico o masivo, en vez de ser Claro. solamente un yacimiento betiforme. Entonces estamos hablando, ¿no? De que, bueno, yo he visto y voy a adjuntar, ¿no? En los comentarios el dibujo y es un poco como un champiñón, ¿no? Es un Exacto. poco el dibujo. Entonces, lo que no me quedó del todo claro es, tú en estos metales de alta, baja temperatura, ¿dónde tú esperarías de que hubiese mayor o menor concentración de los metales, ¿no? ¿Los de alta temperatura en el exterior o los esperas más en el interior del yacimiento? En realidad existen en la parte superior y la parte inferior. Hay una concentración un poco más alta en la zona debajo del nivel freático que divide los óxidos de sulfuros. Entonces se ha visto de que un 60% a 70% podría producirse en la zona de sulfuros, que es más inferior, porque la zona alta podría producir una pequeña lixiviación, es decir, que los metales sufran una especie Disolución. de, exactamente, disolución, y eso va penetrando hacia la parte interna. Entonces, zonas enriquecidas se pueden presentar mayormente en la parte inferior, sin que Vale. esto signifique de que el yacimiento no pueda ser operado
a cielo abierto, ¿no? Que es el open pit. O sea que Sí. también tendríamos la parte superior. Pero entonces, qué es lo que esperas? ¿Esperas tener más concentración de estos de baja temperatura en el exterior o no habrá diferencia? Digamos, ¿la mineralización va a ser parecida o esperas que sea parecida tanto en el exterior como en el interior del depósito? En la parte superior podríamos tener los minerales de menor temperatura Vale, y los de mayor temperatura en la parte inferior. Pero como dije vale. anteriormente, el brechamiento hace también de que estos Claro, estén mezclados, pero hay una claro. tendencia de que exista esa distribución. Vale, vale. Muy claro. Entonces, simplemente para la gente que no ha mirado la empresa en detalle, ¿no? Solo decir de que hay secciones realmente en los drills que son espectaculares, ¿no? Hay, y ahora lo estoy leyendo, 2.445 gramos de plata equivalente, que incluye como a 1.000 gramos de plata y más de un 1% de estaño sobre más de 8 metros, o 1.941 gramos de plata equivalente, que incluyen 770 gramos de plata o más de un 2,4% de estaño. Y esto no son números realmente muy buenos que pueden hacer el proyecto único y más sabiendo lo pequeño que es el mercado del estaño, ¿no? A día de hoy. Yo una pregunta que tenía es, qué tan normal o qué tan único, digamos, es encontrar un depósito de plata estaño, ¿no? Que tenga una concentración tan alta de ambos metales? O es normal encontrar algo así? Bueno, en Bolivia es normal, ¿no? Hay muchos yacimientos de estaño con plata, pero un punto importante, Amadeo, es de que actualmente el estaño ha triplicado su precio. Claro. Entonces, estamos en una situación que históricamente no se vio. Por tanto, eso significa que existe una excelente demanda del estaño, principalmente para varias utilidades como soldaduras, para hacer la Ujú. parte de recubrimiento también de latas y todo esto. ¿No? Y con toda la electrificación, ¿no? Que va a venir Exactamente. de la sociedad, vehículos, etcétera. Sí, todo esto está haciendo de hecho, tener plata y estaño, por ejemplo, sea realmente una combinación perfecta para el tiempo actual y no solamente al presente, sino se tiene una proyección de que esto va a ocurrir en los siguientes 50 años, ya que el estaño y la plata también son clasificados como metales que se llaman críticos, según el Servicio Geológico de Sí. Estados Unidos, donde existe una cierta merma, ¿no? En el mundo para su provisión. Entonces tenemos un momentum que es muy, muy bueno, en el que tenemos que aprovecharlo y hacer que este yacimiento pueda llegar a una etapa de producción. Obviamente nos faltan unos 3 a 4 años de exploración, pero tenemos una excelente perspectiva de que esto pueda contribuir a la economía mundial. Y entonces, ya desde el punto de vista geológico, ¿no? Tú dices que la mineralización en Bolivia digamos, es única, ¿no? Presentando el ejemplo de Isca Isca, y que es muy diferente de alrededor, de los Andes, por ejemplo, o de otras zonas en México. ¿Qué es lo que le hace tan única? Bueno, una de las características más importantes de la geología en Bolivia es de que tenemos una faja estañífera de prácticamente unos, estamos hablando de unos 10.000 kilómetros, eh, en los que en realidad perdón, en realidad llega al Perú y llega a la Argentina, la faja estañífera de Bolivia, y en la parte superior, o sea, en la parte norte de la faja estañífera se tiene un yacimiento importante en Perú que es San Rafael, pero San Rafael participa de la faja estañífera solamente con un 10%. Y al sur pasa lo mismo con Argentina, que tiene otro 5 a 10% de la faja estañífera, pero el 80 o algo más está en Bolivia. Una característica es de que la corteza que se tiene en Bolivia es de 80 kilómetros de espesor. Wow. Esto es único casi en el mundo. Hay pocos lugares, por ejemplo, como en el Himalaya y también otros sectores en China y en algunos sectores del mundo, pero esta característica hace de que esta corteza
que es tan espesa hace que, que haga que se preserve la mineralización de alta temperatura, como el estaño, para poder formar este tipo de yacimientos. Entonces, los pulsos posteriores que existen de la mineralización, que son de menor temperatura, van sobreponiéndose a estos de alta temperatura y formando estos cuerpos polimetálicos. Muy bien, súper claro. Entonces, ahora quiero que me cuentes un poquito sobre Victoria. Has dicho que estuviste, ¿no? 3 años, 4 años trabajando allí. ¿Qué es un poco de qué va el proyecto? ¿Qué es lo que pudiste realizar en esa exploración de 3, 4 años? ¿Cómo está ahora mismo el proyecto allí? Bueno, Victoria es ya un yacimiento que llamamos epitermal de baja sulfuración, es decir, ya es un yacimiento de relativamente baja temperatura y también en cuanto a su exposición vertical. Tiene varios metales muy importantes, por ejemplo, como el oro y la plata. Estos no tienen nada de estaño, por ejemplo, pero tienen también zinc y plomo. Pero son Mm, pulsos de menor temperatura que se van produciendo tanto en rocas ígneas, que son las rocas profundas de la corteza o también del manto, y también en sectores donde se tienen rocas sedimentarias. Entonces, en la Victoria se producen también vetas, vetillas, sectores diseminados y hace de que este yacimiento tenga una gran perspectiva porque en la región existen yacimientos ya de grandes dimensiones que están en la actualidad operados por empresas también importantes, lo que sí. hace de que la Victoria tenga muy buen futuro. En la Victoria se estuvo perforando ya unas zonas importantes como Rufina, donde se tuvieron unos resultados interesantes para todos estos metales, ¿Puedes pero dar un poco de números? ¿Tienes los números en la cabeza, así a grosso modo? bueno, teníamos intercepciones de hasta 5 gramos, hasta 10 gramos de oro, unos Es mucho. 80 gramos de plata, y varios también, varias intercepciones de plomo zinc. Pero lo importante, Amadeo, es de que se iba a, en realidad, producir una exploración en la zona alta del sistema que necesitaba un permiso especial de otra comunidad. Ah, Entonces, este proceso tomó alrededor de 2 años y medio llegar mm, a la posibilidad de encontrar este acuerdo, permiso. y recién exactamente, se está produciendo ya la reactivación del yacimiento después de un par de años, como dijo, 2 años y medio, y se va a Parado. perforar a corto plazo ya la zona superior que se llama San Marquitos, que está en una roca muy importante que es la Chimú, que es una arenisca que tiene mucha mineralización en toda la región y que se tienen yacimientos importantes que están siendo operados en ese tipo de roca y con ese tipo de mineralización. Entonces tenemos muy buena perspectiva y oportunidad de poder explorar esa zona y contribuir también a que el proyecto pueda ir adelante. Entonces, estáis, digamos, tenéis en marcha pues el proyecto de la Victoria, tenéis en marcha Isca Isca. Am, ¿Cuál es la prioridad? ¿La prioridad es mover los dos a la vez? ¿Vais a priorizar uno de los dos proyectos? Porque realmente la exploración es cash consuming, ¿no? O sea, necesitáis dinero para poder explorar y sacar todo. ¿Cuál es el objetivo, digamos, número uno o número dos del proyecto? Creo que Izca en este año que ha pasado está en una situación de grandes expectativas para poder tener el recurso inferido. Me Mm, imagino que hasta el mes de febrero, cosa de que todavía faltaría en la Victoria, porque nos faltaría explorar en la zona de San Marquito, ir a las zonas intermedias, cosa de que esto recién se pueda producir en los siguientes 2 años, por ejemplo, en la Victoria. En Isca Isca se ha tenido prácticamente una gran eh, velocidad, llamaríamos, en cuanto a la exploración, y en este año hemos perforado prácticamente 30.000 metros, cosa de que todavía la Victoria está en un 30% de esa cantidad, ¿no? Un poco menor. Entonces, creo que Isca está yendo más rápido y me imagino que ya en los siguientes 2 o 3 años podríamos tener una gran parte del yacimiento ya explorado para poder ver si puede pasar a la fase ya de explotación.
La Victoria un poquito más lento, se espera de que tal vez unos 4 o 5 años ya se pueda tener todo el yacimiento explorado. ¿Estáis esperando resultados de análisis de laboratorio o todo lo que habéis perforado ya lo tenéis fuera? Estamos justamente con una demora por el tema del Sí. COVID, que en realidad se restringió la provisión de oxígeno y de argón en Perú, donde se tienen los laboratorios. Mm. Y esto está gradualmente mejorando para llegar a su normalidad, pero todavía no estamos en lo óptimo. Yo me imagino que recién en los siguientes meses se va a poder normalizar este tema, por lo que tenemos muchas muestras todavía esperando, tal vez unos 2.000 muestras Wow. se tienen en laboratorio esperando su análisis. Tú has dicho más o menos, ¿eh? Digamos que quedan pues 3-4 años de exploración en Isca Isca, 4 o 5 años en la Victoria. ¿Tenéis dinero suficiente para hacer eso o vais a tener que buscar financiación o ampliar para poder realizar todo el estudio? Tenemos los fondos para la siguiente fase, pero yo estoy casi seguro de que se van a necesitar ya para fines del próximo año ya financiamiento para ambos. Entonces, Vale. creo que de acuerdo a los resultados se va a poder lograr esto en base al interés que está concitando, ¿no? En el nivel Sí, 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 mundial sí, minero. sin duda. Ahora creo que hemos explicado muy bien el proyecto y yo te agradezco, ¿no? Toda la explicación geológica porque muchas veces no es lo mismo ver la presentación que tener el propio geólogo aquí que te lo pueda contar. Ahora vamos a hablar un poco del equipo, ¿no? Que forma el Loro. ¿Podrías explicarnos un poco quién forma parte de vuestro equipo? Bueno, el presidente es Tom Larsen, él es el Ujú. CEO de la empresa. Tenemos a Miles Nagamatsu, que es el Financial Officer, que es el gerente de la parte económica. Bill Pearson, que es el vicepresidente de exploraciones. Está Jimena Morán también, que es la asistente para corporativa. Viene el equipo boliviano, que estoy a cabeza mi persona, que como gerente general. Y tenemos luego ya alrededor de 20 geólogos, entre los cuales una parte son senior y otros son junior. Tenemos un equipo de unas 45 a 50 personas en el proyecto. Es más o menos la composición que se tiene del oro y de Minera Tupiza, que se llama la subsidiaria en Bolivia. Muy bien. ¿Y podrías explicar un poco qué tipo de roles o qué diferencia o cuál entre tú y Bill Pearson? Porque uno es VP de exploración, tú eres geólogo, general manager, pero realmente entiendo que eres quien lleva la exploración en el terreno. Entonces, ¿cómo os combináis o cuál es el rol de cada uno? Tenemos un trabajo técnico muy complementado con Bill Pearson. Eh, Él es geólogo también de exploración, tiene mucha experiencia y normalmente tomamos decisiones conjuntas, además de Quentin Henney, que también es otro asesor que siempre Mm. está ligado con nosotros, y el equipo también que tenemos en Isca. Entonces son decisiones conjuntas a partir de lo que quiere realmente el oro, ir en la exploración. Bill está muy compenetrado en el tema de los inversionistas para sacar continuamente los comunicados de prensa o los press releases. Sí. Entonces vamos preparando la información periódicamente para dar esto, además de la parte técnica interna, ¿no? Que necesitamos también ya tener la lista periódicamente, en realidad a diario, y vamos tomando decisiones en base también a la información que vamos recolectando y vamos recibiendo también de análisis y todo esto. ¿Cuál crees que es el punto más fuerte y el que debéis mejorar como equipo del Loro? Creo que, bueno, estamos entrando a la fase de la estimación del cálculo y del nuevo 43101, que va a ser preparado por una empresa independiente que es Micon. Entonces, ahí es el punto que tenemos que ir enfocando en los siguientes meses, seguir con la parte exploratoria. Creo que siempre nuestro trabajo día a día tiende a mejorar para tener en realidad un trabajo óptimo. Seguimos con la parte de capacitación al personal, a los geólogos nuevos que se van incorporando periódicamente, y estos trabajos en conjuntos, ¿no? Que siempre estamos mejorando. Por tanto, no podemos decir que
estamos en una situación totalmente perfecta, pero sí, cada día vemos mejora y esto también es, creo, de agrado de las personas que están en Canadá y hacemos un Muy bien. trabajo conjunto, ¿no? Siempre. Y además manteniendo el nivel de calidad que se llama el control QAQC de todas las Sí, muestras que realizamos. Hacemos siempre chequeos con muestras en blanco, estándares, duplicados, chequeos en muy tercer bien. laboratorio. Todo hace que nuestra información sea confiable. Sea veraz. ¿Podrías decirme aproximadamente qué porcentaje de acciones tenéis el equipo directivo y también si tenéis algún inversor institucional en el accionariado? No conozco en detalle lo de la parte de las acciones. Vale, Como equipo estamos todavía en la fase de tal vez poder tener en el futuro ciertas acciones en el proyecto, pero todavía no se tiene definido esto. perfecto. Luego, vamos a hablar del lugar, ¿no? Y de Bolivia en general. Eh, Tú has comentado, ¿no? Que Bolivia, pues bueno, sufre un pequeño atraso, digamos, como país minero en comparación a los alrededores. ¿Podrías explicarnos un poco cómo va el tema de permisos dentro del país? ¿Qué tan complicado es conseguir permisos para pues bueno, desarrollar la mina que estáis llevando a cabo en Isca Isca, por ejemplo? Bueno, tenemos nosotros un contrato de asociación accidental con el concesionario que se llama de toda el área minera. Aparte de eso, el oro con Minera Tupisa también ha solicitado áreas adicionales que son alrededor de unas 10 áreas nuevas que van a ser también exploradas en base a algunos eh, análisis que hemos hecho de imágenes de satélite, en base a revisión de bases de datos, y todo esto hace de que tenga una gran perspectiva también, ¿no? En cuanto a permisos, se tiene que preparar un plan de trabajo que se presenta a la autoridad minera en Bolivia. Esta autoridad minera toma un par de meses, a veces un poquito más para revisar. Luego viene con un informe para indicar si está bien o necesita algunos ajustes. Y todo ese proceso, además de la consulta pública, que también se llama, de la averiguación con las comunidades cercanas, hacen de que el proceso esté por los 6 meses o incluso un año que podría tardar este tipo de permisos. Pero en el caso de Isca Isca, como dije anteriormente, ya tenemos un acuerdo con el titular del área minera. Esto se ha presentado ya a la autoridad minera también todos los papeles y prácticamente está todo solucionado para poder ir adelante, ¿no? Tenemos el permiso Perfecto, ya perfecto, estábamos esperando. perfecto. Entonces vamos a hablar un par de preguntas para terminar, que son un poco los peligros, ¿no? Que de alguna forma veo. El primero vamos a hablar un poco del peligro del lugar, ¿vale? Del país, ya que en el pasado ha habido casos de expropiaciones mineras, como por ejemplo South American Silver, ¿no? ¿Podría pasar algo parecido a Elo? Yo creo que no, porque yo creo que el tema fundamental es seguir las normas, las leyes del país, que están muy claras en la ley minera. Segundo, tener una excelente relación con las comunidades aledañas, cuidar el medio ambiente, obviamente, sobre todo, y en base a estos tres pilares, llevar adelante los proyectos mineros. Por ejemplo, empresas como Sumitomo, que tiene San Cristóbal, eh, Mm, en muchos casos, por ejemplo, se tiene como Pan American Silver, que está en San Vicente, Glencore, que aparentemente ha vendido recientemente, pero tuvo una actividad minera también en varios yacimientos, Urbana, New Pacific, que tiene un excelente proyecto, que está en Silver Sand, al norte de Potosí, no sí, tienen problemas. O sea, justamente porque se va trabajando de manera coordinada y no quiero yo entrar a detalles de qué pasó con South American Silver porque no conozco en detalle, pero aparentemente hubo algún problema en alguno de esos aspectos, principalmente comunitarios, pero no se sabe porque la empresa indica de que no habría tenido ningún error, pero son claro. circunstancias que hay que continuamente estar viendo para que no ocurra ningún desfase. Entonces, por el momento tenemos una excelente relación con las comunidades, se están dictando cursos, eh,
de varios o de varias tipos a la comunidad. Por ejemplo, se trabaja con las señoras, dictando cursos de repostería, de labores, con los niños, por ejemplo, se tienen también cursos de manualidades, se están haciendo baños para todas las familias de las dos comunidades que no tenían baños higiénicos, entonces No. la empresa está construyendo para cada una de las familias. Entonces son proyectos que realmente, aparte de ser muy útiles, ayudan también para el relacionamiento entre la empresa y las No, comunidades. completamente. O sea, yo considero de que, pues bueno, al final la empresa evidentemente va a dinamizar una área, ¿no? Y entonces la comunidad tiene que ganar con ello. Entonces, Exactamente. el otro peligro, ¿no? Que de alguna forma, escuchando otras entrevistas, que he leído que vuestro depósito en Isca Isca podría contener arsénico, ¿no? Entonces, que puede ser un problema si se hunde, que puede incrementar costes de tratamiento. Primero, ¿podrías contarnos a qué se deben las preocupaciones? Y si hay algo cierto, si se tiene que preocupar o no. Mira, yo conozco muchos yacimientos en el mundo que tienen valores altos de arsénico, pero comparando con estos yacimientos, Isca Isca tiene una mínima parte. Y principalmente es debido a la génesis del yacimiento, porque los yacimientos que tienen alto arsénico son aquellos que tienen una baja sulfuración. Es decir, que el azufre, por ejemplo, puede ser migrado en un determinado momento para después precipitar el otro mineral, pero en el caso de Isca Isca no tenemos de baja sulfuración. El arsénico viene como parte de removilización de yacimientos de oro orogénico que en el futuro, o perdón, que en el pasado han formado parte de la roca encajonante, que han sido removilizados y redepositados en el yacimiento, pero las cantidades, como dijo, son totalmente bajas comparando con yacimientos que son de baja sulfuración que podrían tener contenidos más altos, ¿no? Entonces no lo veo como una situación, Como un peligro. sí, como peligro ni conflictivo en el futuro. Entonces, ya que me has quitado los dos peligros que yo consideraba que podían ser de esto, ¿cuál es el que tú crees que podría ser el mayor peligro del oro para no llevar a cabo el desarrollo de la mina? No le veo ningún peligro. Por el momento, como Mm. digo, todas las condiciones están dadas para que se pueda continuar con el yacimiento. Ya el mes de febrero se va a hacer una reunión con las autoridades ya del país relacionadas con minería y posiblemente también otros niveles políticos, con la Ujú. llegada de nuestro presidente Tom Larsen. Además de que existe el apoyo también muy importante de la Embajada de Canadá a través de su consulado en Bolivia. Entonces, esto va en realidad a ser presentado a todas las autoridades como una gran posibilidad de reactivación económica para el país que necesita de trabajo, necesita de inversión, necesita en realidad de proyectos para que pueda paliar la situación económica también que ha sido disminuida, principalmente en la pandemia. Entonces, Claro. creo que es una gran opción que tenemos para poder reactivar la economía del país, haciendo una minería sana y productiva. Perfecto, pues para mí ya está. Muchas gracias Osvaldo por la entrevista y por la confianza. No. Gracias por presentarnos el loro, Resources. Creo que tendremos noticias de la compañía en los próximos meses, sobre todo con estos resultados de laboratorio que esperemos que no tarden mucho. Ujú. Y espero volver a hablar contigo en un futuro cuando pues, el proyecto haya avanzado un poquito. Si quieres avanzar, bueno, si quieres lanzar un último mensaje a nuestros oyentes. Y bueno, que decirles de que sí, estamos muy contentos con este proyecto. Creo que es una gran alternativa para que en realidad Bolivia tenga un nuevo yacimiento. Vamos a trabajar muchísimo en este aspecto. Tenemos un grupo boliviano de muy alto nivel. Prácticamente el 100% de personas en el área productiva somos bolivianos y obviamente trabajando con personalidades de gran envergadura en Canadá principalmente. Entonces, decir eso de que haremos todo lo mejor de nuestra parte y esperamos en los siguientes años tener una gran novedad para Bolivia y la región. Gracias. Y te agradezco mucho por la oportunidad, Amadeo, y siempre estoy a tu disposición.
Muchas gracias. Mm. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.